En el día de hoy vamos a tener la lectura de la Biblia que está en Tesalonicenses capítulo 1. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Sí? Eh, ese es el texto que vamos a leer en esta mañana. Tesalonicenses capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El versículo 5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Hasta aquí el texto de hoy. El título de este mensaje es El poder del testimonio. ¿Sí? El poder del testimonio. Vemos aquí algo muy interesante en la palabra del Señor. Y es a lo largo de estos versículos, por ejemplo, el versículo 5 que dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros eh, por amor de vosotros. Vemos aquí que Pablo le habla a través de esta carta a una iglesia que tiene buen testimonio, a una iglesia que está bien firme en la fe en Cristo Jesús. Habla con buen ánimo, entendiendo que estos hermanos están siguiendo las pisadas de Cristo, están mostrando a Cristo y están predicando a Cristo a través de cómo se comportan, de cómo actúan delante de toda la sociedad. Es más, Pablo menciona que a causa de su comportamiento, ¿sí? Las personas hablan bien, ¿sí? Inclusive hablan bien de Pablo, ¿no? Entonces, fíjense cómo el testimonio, ¿sí? Tiene un poder muy importante, tiene un poder, un impacto en nuestra vida, pero también en la vida de las personas que nos rodean. Quiero destacar esto, ¿no? Que Dios quiere que nosotros demos un buen testimonio, pero también que demos testimonio de Cristo, ¿sí? Si pensamos en qué es el testimonio, básicamente es hablar favorablemente
aprobar a alguien, ratificar algo, y es también testificar o ser testigo de algo. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos que tener esta actitud de hablar bien siempre de Dios, de lo que Dios hace en nosotros. Ahora, si nos ponemos a reflexionar un poquito y comparándonos quizás con estos hermanos de Tesalónica, eh, ¿cómo realmente estamos nosotros dando testimonio de Cristo? Es decir, ¿es nuestro testimonio de esta forma? ¿Sí? ¿Estamos dando realmente, hablando de Cristo y de todas las cosas que hace en nuestra vida? Bueno, por eso un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De poder tener en forma práctica, ¿no? En nuestras reuniones, la posibilidad de dar testimonio. Y que no solamente quede en una reunión, sino también que lo podamos compartir a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, del método que sea o del que más maneje cada uno. Y quiero contarles una pequeña historia, ¿no? Que dice así. Hace muchos años conversaban tres mujeres en el portal de una casa de cierta calle. Esto era en Inglaterra. Hablaban de Dios y de cómo Él les había salvado por medio de nuestro Señor Jesucristo. De cómo gozaban ahora de dicha y de paz. De cómo Él contestaba sus oraciones y cuán maravilloso era su Señor. Tan embebecidas estaban en la plática contándose de Dios y de su Salvador, que no se dieron cuenta de que un hombre se aproximaba más y más hasta poder oír cuanto ellas estaban diciendo. Él vio que estas humildes mujeres poseían algo real y sublime que él no tenía, algo que nunca había sabido y experimentado. Jamás olvidó lo que había oído. Abandonó desde ese día sus antiguas compañías de gente impía y se dio a buscar el tesoro espiritual que aquellas sencillas señoras poseían. Aquel hombre era John Bunyan, que más tarde sería el autor de la obra El Peregrino en 1678. Es una interesante alegoría de la vida cristiana. ¿Quiénes eran aquellas mujeres? Nadie sabe sus nombres, simplemente eran mujeres cristianas que estaban dando testimonio, que estaban dejando brillar su luz ante el mundo. Esta ilustración, ¿no? De esta historia nos muestra que cuando nosotros damos testimonios de quién es Dios, de lo que hace, de quién es Jesucristo y por qué es nuestro Señor y Salvador, podemos entender entonces lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y no solamente eso nos va a producir gozo y va a, digamos, mostrarnos delante de otros creyentes como esta iglesia de Tesalónica, de cual leímos hace un instante, sino también que vamos a poder llegar a otras personas con y mediante el poder del Espíritu Santo. Es muy importante que comprendamos esto, ¿sí? El versículo 5 dice, lo vemos ahí, dice, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente. Dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Fíjense que no solamente se trata de lo que decimos. Hay algunos que para dar testimonio tratan de convencer a la gente, ¿no es cierto? Hay algunos que para dar testimonio tratan de mostrarle a la gente que Dios es bueno, ¿no? ¿Cuántas frases habremos escuchado, habremos dicho de venite a la iglesia que te va a hacer bien, vas a andar mejor, te vas a sentir bien, y cosas como por el estilo, ¿no? Pero realmente la palabra que la persona necesita es la palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Esto es la palabra de Dios, ¿sí? Es la Biblia. En este tiempo nosotros
nosotros tenemos que entender que para dar testimonio, la palabra del Señor tenemos que atesorar en nuestro corazón para poder experimentar todo esto que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Esta es la verdad que nosotros tenemos que atesorar y tenemos que buscar. Si queremos dar testimonio de Cristo, no podemos hablar de alguien que no conocemos, ¿no es cierto? Porque realmente no va a tener ningún impacto, ¿sí? Y cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, cuando nosotros conocemos lo que Dios nos promete y lo podemos experimentar, cuando Jesús dice, yo mi paz les doy, ¿no es cierto? Y no es una paz como el mundo conoce, el mundo no la conoce, ¿no? Es decir, cuando Jesús dice que nos da su paz, nosotros entendemos lo que significa y lo entendemos porque lo hemos experimentado, ¿no es cierto? Como creyentes, como personas que buscan a Cristo. Realmente nosotros podemos decir, esta paz la conozco, ¿sí? Ahora, el desafío que el Señor nos hace es decir, bueno, pero ¿cómo le cuento a las personas cómo esa paz cambió mi vida, me transformó, me ayudó, me sigue ayudando? ¿Sí? Eso es muy importante. Hay un micrófono que sigue abierto, le voy a pedir por favor que traten de cerrarlo así se escucha bien, no se pierden información. Tratemos de hacer lo posible. Bien. Y si, bien. Y vamos a entender en este texto, ¿no? Que no hay que ser muy elocuente en palabras, no hay que tener un vocabulario muy selecto, ¿no? Y elocuente, ¿no? Sino que simplemente hay que buscar de Dios, de su palabra y del poder de su Espíritu Santo, para que mis palabras, dando mi testimonio, lo que Dios hizo en mi vida, pueda bendecir a otros. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Uno no convence a nadie de nada, ¿no? El único el único que convence es Dios y a través del Espíritu Santo convence a las personas de pecado. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, voy a continuar. Dice este versículo, ¿no? El versículo 5 dice que, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y el 6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿sí? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Algo muy interesante y es que la palabra que nosotros recibimos de Cristo mediante otras personas, ¿no? Primeramente y quizás después a través de la propia lectura, realmente no hace un efecto en mi vida hasta que yo no decido realmente que Jesús sea el Señor, mi Salvador, hasta que yo no decido realmente obedecer en el poder del Espíritu Santo. La obediencia realmente cambia las vidas, cambia a las personas, pero tienen que tener esta actitud. El testimonio, ¿sí? Es poderoso porque es un poder que no viene solo de palabras, sino que viene del poder del Espíritu Santo, y es un poder que no viene de otras personas, sino que viene del cielo. El poder del Espíritu Santo viene de arriba, ¿no es cierto? Viene de nuestro Dios. Él puede producir que nosotros tomemos decisiones drásticas para nuestras vidas, que cambien realmente las cosas. Él puede producir que nosotros digamos lo que tenemos que decir o lo justo y necesario, ¿no? Él puede hacer que nos demos cuenta realmente lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿sí? Es interesante que Jesucristo menciona, ¿no? En Juan 16:8 dice que iba a llegar otro consolador, ¿no es cierto? Iba a venir otro consolador hablando del Espíritu Santo que convencería a las personas de pecado, de juicio y de justicia. Esta certidumbre, ¿no? De la cual habla este texto, plena certidumbre, dice, es esto, ¿no? Es el poder de este consolador, de este ayudador del Espíritu Santo obrando en las vidas de las personas
para darle entendimiento, para darle certeza de las cosas verdaderas, ¿no es cierto?, de las cosas espirituales. La palabra certidumbre fue la misma que usó también Lucas para hablar del primer tratado. Lo primero que escribió, en lo primero que escribió, él dedica su libro a un tal Teófilo y le dice de las cosas ciertísimas que habían sucedido entre ellos. Así pues, la experiencia de nuestra conversión que da origen a nuestro testimonio tiene que estar basado en la declaración de este texto. El evangelio que llegó a nosotros tiene que ir de palabras de los hombres al poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando pensamos decir, bueno, yo quiero decir mi testimonio, pero ¿qué digo? ¿Sabes qué? Preguntarle al Espíritu Santo, ¿sí? Decirle, Señor, Espíritu Santo, mostrame qué decir, mostrame cómo decir, ¿no? Porque cuando vos digas eso y el Señor ponga en palabras todo lo que Él hizo por vos, no solamente vas a poder dar un testimonio poderoso en el poder del Espíritu Santo, sino que vas a ser lleno de gozo y del amor del Señor. Vas a estar, realmente vas a entender cuánto Dios te ama. Vas a recordar todo lo que Dios hizo y vas a entender que Dios no lo hizo ayer solamente, sino que lo sigue haciendo hoy y lo va a seguir haciendo mañana. El dar testimonio produce también esta bendición sobre nuestras vidas y esto se comparte. En la Biblia vemos un montón de veces que, ¿no?, los discípulos, ¿no?, llegaban, los apóstoles llegaban y decían, pasa a vosotros, ¿no es cierto? Es decir, le decía, Pablo menciona un montón de veces en sus cartas que la paz de Dios esté con vos, te acompañe y te bendiga. El deseo de dar la paz no es solamente un mero deseo, es algo que puede transmitirse porque el cristiano lo tiene, ¿sí? No es que vos le decías a alguien, bueno, que la paz de Dios esté con vos o te acompañe, o inunde tu corazón, tu mente o tu familia. No es un mero deseo o meras palabras, sino que es algo que vos tenés y que por las palabras tuyas estás transmitiendo a otros. Entonces, cuando estás dando testimonio, estás haciendo eso, estás transmitiendo poder de lo alto en el Espíritu Santo a otro. Fíjense qué interesante, ¿no? Allí podemos ver en el versículo 3 algo también muy interesante que menciona, y es que el poder del testimonio se confirma por los hechos. Fíjate lo que dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, dice primero, a través de la obra de la fe, ¿sí? Es decir, la fe, ¿sí?, produce obras, ¿no es cierto? Dice Santiago que la fe sin obras está muerta, ¿no es cierto? En Santiago 2.17 lo dice. La fe debe tener su fruto, ¿sí? Eso es una evidencia. Estas personas de Tesalonicenses, esta iglesia en Tesalónica, tenía evidencia de su fe, a través, lógicamente, de su testimonio, de sus actos. No solamente de lo que decía, sino también de lo que hacía, como decíamos recién. También dice, por medio del trabajo de amor, ¿no es cierto? Parecido a la fe, sin el amor no va a la acción. Si el amor no va a la acción, es solo un sentimiento, ¿no? Pero como cuando sentimos frío o sentimos calor, nosotros algo que sentimos, pero no produce nada en las personas, en las otras personas, sí en nosotros. Un sentimiento no produce nada en las otras personas, sí en nosotros mismos. Ahora, parecido a la fe, que sin obras no tiene sentido, no hay evidencia realmente de una verdadera fe. Si no hay una acción realmente de amor, entonces tampoco puede llegar muy lejos. Sin embargo, Pablo menciona de Tesalónica que lo felicita, ¿no?, por medio del trabajo de amor. Es decir, ellos tenían un trabajo, un esfuerzo, estaban enfocados en brindar su amor a través de acciones, ¿sí? Habían experimentado un profundo amor entre ellos por sus padres espirituales
o sea, por Pablo, el apóstol Pablo, y realmente era evidenciado, ¿sí? Es decir, eh, Pablo dice a los corintios, por ejemplo, le dice, bueno, les habla el capítulo 13, le redacta todo lo que es el amor, porque justamente la iglesia de Corintios no tenía amor, pero esta iglesia de Tesalónica sí, y estaba evidenciada por sus acciones. Es maravilloso ver que la dedicación al Señor y la respuesta a la obediencia era notorio, ¿no es cierto?, en estas personas, porque se evidenciaba que el amor brotaba de sus vidas para afuera. Eh, para un testimonio poderoso, ¿sí?, para que nuestro testimonio tenga poder en el Señor, tiene que pasar esto, ¿no? Eh, y por último dice, en la constancia de la esperanza, ¿sí? Dice, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eh, Pablo encontró, ¿no es cierto?, a los hermanos en Tesalónica lo que, como decía recién, le faltaba a los corintios, que es este amor verdadero, este amor que está en acción. Eh, pero también allí en Colosenses menciona tres cosas, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Y él dice, bueno, de estas tres, la más grande es el amor. Pero Pablo encuentra aquí, en una iglesia en Tesalónica, que había evidencias de la fe, había evidencias de la esperanza y había evidencias del amor. ¿Sí? Y no solamente estas evidencias, sino que podía ver en la evidencia de la esperanza que eran constantes en la esperanza a la cual fuimos llamados. Eh, con frecuencia podemos llegar a perder la esperanza de ver que suceden las cosas que anhelamos, ¿no? Personas que queremos que se conviertan, que vuelvan a Cristo, ¿sí? Pero la falta de constancia retrasa realmente la obra del Señor. Si vos querés que tu testimonio sea poderoso, tenga poder en Cristo, no podés bajar los brazos, tenés que ser constante en la esperanza. Otros mensajes que hemos mencionado, ¿no?, acerca de la madurez, por ejemplo, y es que si vamos creciendo en Cristo, esto es conociéndole, relacionándonos más con Él, permitiendo obrar el Espíritu Santo, ¿sí? Veíamos que produce mayor esperanza en nuestra vida. O sea que hay un montón de cosas para hacer detrás de esto, ¿no? También de la esperanza, para tener un buen testimonio. Ya que todo el consejo de Dios, repartido en todos los mensajes que el Señor nos da, son efectivos para nosotros, son válidos, son poderosos si los aplicamos. También podemos ver que el poder del testimonio se fortalece en el ejemplo. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? En este tiempo todos, cualquiera de nosotros puede decir, mira, estoy mal por esto, por lo otro, me pasó aquello, me pasó lo otro, ¿sí? Pero sabes que en medio de la tribulación hay gozo en el poder del Espíritu Santo para aquellos que reciben y obedecen la palabra del Señor y son imitadores de Cristo, ¿sí? Entonces hay poder y se fortalece el poder del testimonio en este aspecto. Y para ir terminando y cerrando este mensaje, podemos ver también que el poder del testimonio impacta a lo de afuera, ¿sí? El versículo 8, ¿sí? El versículo 8 dice, ahí lo podemos ver en pantalla, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, el que da testimonio en el poder del Espíritu y fortalecido por el Señor, ¿sí?, y por todas estas cosas que hemos mencionado, hace que el Evangelio se divulgue, se conozca, ¿sí? Un verdadero Evangelio, ¿no? Un Evangelio de amor. El versículo 9 dice, podemos leer ahí, que
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Es decir, las otras personas cuentan lo que Dios hizo en nosotros y hablan bien de aquellos otros que predican también el Evangelio o que nos predicaron a nosotros. ¿Sí? Porque, digamos, es una cadena, ¿no es cierto? Eh, bueno, esta cadena a veces se corta cuando en vez de hablar bien, dar buen testimonio de otros, damos mal testimonio. Y empezamos a ver los defectos de las personas. ¿Sí? Este hombre es un buen siervo de Dios, pero en esta parte, ay, pobrecito, que qué sé yo, que con él, ¿no? Y cuando nos ponemos así, en realidad estamos truncando nuestro testimonio, el testimonio del otro y en definitiva el testimonio de Dios, de la obra de Cristo en la vida de las personas, ¿no? Esto es algo para meditar y pensar si lo estamos haciendo, si lo hemos hecho, decimos, Señor, ayúdanos, perdonanos y ayúdanos a no hacerlo nunca más. Qué importante este aspecto, ¿no es cierto? Eh, por eso, cuando hablamos de el testimonio, hablamos de todas estas cosas y podemos tener a la iglesia de Tesalónica como ejemplo para ser fortalecidos, para tener un testimonio poderoso en el Señor, para buscar un testimonio poderoso en el Señor y animarnos unos a otros a seguir haciéndolo, ¿no? A seguir testificando de Cristo. Y quizá como en esta historia que leí al comienzo, ¿no? De estas mujeres que hablaban entre ellas, ¿no es cierto? De lo que Dios habían hecho, maravilladas, gozosas, ¿sí? Nosotros podemos hacer lo mismo y quizás Dios así llegue a otras personas y quizás tampoco nos enteramos, pero Dios lo va a hacer para la gloria de su nombre. Entonces, los invito a que vayan pensando en todo lo que Dios ha hecho, denle gloria, denle gracias, ¿sí? Y si quieren escríbanlo, Dios hizo esto por mí, ¿sí? Para compartirlo en nuestras reuniones como parte de glorificar el nombre y como parte de cumplir la gran comisión que es hacer discípulos, ¿no? Predicar el Evangelio. ¿Sí? Lo vamos a hacer de esta forma en este tiempo.